Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En la situación actual, según la banca de inversión JP Morgan, la economía ecuatoriana enfrenta 3 golpes que ahondan los desequilibrios fiscales y profundizan la caída del Producto Interno Bruto en el 2020. Primero, la caída del petróleo, casi nulas exportaciones y la necesidad de más y más deuda. En primer lugar, el colapso del precio del petróleo, promedio de $26 por barril en el último mes, provoca una inmediata reducción de los ingresos fiscales y las exportaciones. En total, la nueva deuda necesaria únicamente para cubrir el hueco fiscal y hacer frente a una economía en caída sería de al menos $11.900 millones en este año. Este tema lo analizaremos con Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, quien ya se encuentra conectado vía Skype con Punto Noticias Primera Emisión. Las 8:40 minutos, 8 horas 40 minutos, estamos listos para dialogar vía Skype con el economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas. Así las cosas, descritas ya por nuestra compañera Diana Dávila, ¿cómo entonces hay que manejar la economía en tiempos de crisis? Es que ya no nos queda más que preguntarle eso, economista, porque vemos que van muy mal esas cosas a nivel gobierno central. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Washington, Licenia. Bueno, de lo que escuchamos en la apertura de la entrevista, se sigue planteando desde las instancias del gobierno que este es un problema fiscal. No es un problema fiscal, ni fue un problema fiscal hasta antes de entrar al problema del coronavirus, que lo que hace es exacerbar el problema real de nuestra economía, que es justamente un problema en la economía real. Ha caído la producción, ha caído detrás de la producción el consumo, que es el que impulsa esa producción, por tanto ha caído el empleo y todos los indicadores sociales se han empeorado, la pobreza ha crecido, la redistribución ha empeorado, etc. Entonces, seguir pensando en enfrentar la problemática económica ecuatoriana desde lo fiscal y con medidas tan disparatadas como algunas que han planteado ciertos economistas. Yo ayer escuchaba en un noticiero nacional a un economista que estuvo vigente hace más de 2 décadas, que nos decía que se debe crear un fondo de ahorro con recursos de los servidores públicos, es decir, descontándoles de su sueldo, es decir, medidas totalmente disparatadas para un problema que no es el principal problema. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Pero eso también ya depende de las instancias políticas. Se tiene que empujar el consumo en cuanto ya salgamos del problema del coronavirus, porque efectivamente tenemos una situación en que cayó el consumo, ha caído la producción y eso nos ha hundido más todavía en la misma trayectoria que ya venía llevando la economía desde hace un par de años, que iba deteriorándose cada vez más en la línea de que está afectando, justamente se está afectando a la producción, se está afectando a lo que realmente le da a los países y a las personas del bienestar, que es producir, que es consumir, que es tener empleo. Así que pensar en cuántas son las necesidades de financiamiento, etcétera, etcétera, ese es el problema menor. Economista de la Torre, buenos días, le saluda Licenia Espinel. ¿Qué es más importante, honrar la deuda o utilizar esos recursos y destinarlos para atender una situación emergente como la que atravesamos por el coronavirus? De acuerdo a su experiencia, usted fue ministro de Finanzas, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera pagado la deuda o hubiera destinado esos recursos para administrar la crisis sanitaria? Es evidente que la vida, en este caso de los ecuatorianos, está por encima de cualquier otra consideración. Pero aquí cabe explicar un poco qué es lo que sucedió con el pago de estos 325 millones de dólares de estos bonos, porque hay una historia y deberíamos hacernos algunas preguntas en relación a esa historia. Estos bonos son parte de un paquete de 1.500 millones de bonos soberanos que fueron emitidos en el año 2015, ¿ya? Y que vencían en 2020, por eso se llaman 2020.
Y el gobierno en junio de 2019 ya hizo una operación que técnicamente era correcta, que era la de canjear esta deuda, porque ya veían que para estas fechas no iban a disponer de la liquidez suficiente, canjear por unos nuevos bonos a 10 años plazo. Eso vulgarmente se dice patear la deuda. Y eso es lo que hicieron, pero con 1.175 millones y quedó un remanente de 325. Entonces habría que preguntar por qué no hicieron por la totalidad de los bonos en junio de 2019 y quedaron estos 325 y en manos de quiénes quedaron estos 325. Porque aquí viene la suspicacia. El hecho de que estos bonos iban ya a vencerse en un plazo corto cuando se hizo esta operación en junio del año anterior, significa que estos bonos iban a ser transados en un contexto en que la economía ecuatoriana evidenciaba un riesgo país cada vez más grande. Para nuestros oyentes, ¿qué significa un riesgo país más alto? Que estos bonos ya no se venden a su valor, es decir, si era 325 millones el valor de los bonos, los nuevos compradores compraban con descuento, compraban a valores mucho menores. Si estos bonos se hubieran comprado por inversionistas la semana pasada, hubieran pagado más o menos 104 millones de dólares por un papel que vale 325. Pero el día martes, al cobrarse esos bonos, habiendo pagado 104 millones, recibieron 325, es decir, se generó una ganancia de 220 millones en el plazo de unos pocos días. Eso es lo que técnicamente está detrás de este pago de los bonos. Entonces ahora viene la siguiente reflexión. El argumento que pueden tener las autoridades para decir que estaban casi con una pistola en la cabeza que les obligaba a hacer este pago serían las retaliaciones internacionales en términos de no poder acceder a financiamiento externo, porque ¿qué es lo que nos dicen? Gracias a que se pagaron estos bonos, se nos abren las puertas para recibir 2.000 millones de dólares de un nuevo financiamiento. A ver, es cierto que el no pago de una deuda implica consecuencias graves, especialmente en el caso de otros contratos de deuda que mantiene el Ecuador, especialmente con banca de inversión. Acordémonos que hace un poco más de un año las autoridades actuales hicieron una operación con Goldman Sachs por más de 1.000 millones de dólares, poniendo como garantía bonos soberanos. Y en este tipo de contratos existe lo que se llama la cláusula de default cruzado. ¿Qué quiere decir eso? Que basta con que incumplamos cualquier compromiso de deuda con cualquier acreedor, todos nos cobran las garantías de ese mismo momento. Entonces sí, eso es una camisa de fuerza, pero que en otras circunstancias es un elemento de credibilidad que le da al país para acceder a financiamiento, pero ahora se nos vuelve en contra. Entonces ese sí podría ser un argumento, pero esos argumentos y estas presiones y retaliaciones de los mercados financieros internacionales operan, pero cuando la economía mundial está en condiciones normales. Claro. En este momento no es así. Y si las propias autoridades de los multilaterales han anunciado de que ellos van a avalar programas para condonación de deudas a los países más pobres, quiere decir que si bien no le van a condonar al Ecuador porque no está en la lista, pero sí pueden apoyar procesos de renegociación de la deuda externa de los países que no están en una situación tan dramática como aquellos a los que se les condonaría. Y en este caso, las autoridades ecuatorianas podrían valerse de esta situación, ganar tiempo con la moratoria técnica que se llama, es decir, siempre hay un plazo a partir del vencimiento de pagos de intereses y de capital y entrar en un proceso de renegociación, inclusive con el apoyo de los multilaterales. Esa pudo haber sido una posibilidad cierta que nos hubiera ahorrado esos 325 millones de dólares. Y la otra, estos 325 millones de dólares estando a un precio con descuento en los mercados internacionales, pudieron haber sido recomprados por el mismo Estado ecuatoriano en las semanas anteriores, es decir, hubieran utilizado 100 millones de dólares y liberaban 220 para poder atender la crisis de salud que tenemos en este momento. Entonces, existiendo todas estas alternativas, la siguiente pregunta es, ¿por qué se empeñaron y se apresuraron a pagar en la fecha
exacta de vencimiento de las operaciones, cuando incluso hasta para pensar bien qué se puede hacer desde lo político inclusive, había un plazo que se podría haber consumido para poder tomar una mejor decisión. Economista, y yo quiero pedirle que ratifiquemos esto. Es decir, el gobierno podía utilizar de estos 35 millones que pagó, 100 para 350. recomprar los bonos en el mercado y ahorrar esos 220 para invertir en salud. Podía ser eso. Exactamente, exactamente, esa hubiese sido una posibilidad, si es que no habría la forma de negociar o no hubiera la voluntad de una negociación que sí se puede dar en este contexto económico mundial en el que evidentemente se está dando flexibilización desde los propios multilaterales, que son quienes auspician todos los esquemas dentro de los manejos monetarios y financieros de los países a nivel mundial. Consecuentemente, ahí se falló, digamos, en la visión de atender al ser humano antes que el capital. Y también se benefició a quienes compraron esos bonos, a los tenedores de los bonos. Efectivamente, los ganadores de esta operación son esos tenedores de bonos que no son los prestamistas originales que entregaron los recursos al Ecuador en el año 2015. ¿Por qué? Porque estos bonos se van negociando día a día y se vuelven atractivos para los especuladores justamente cuando los países emisores presentan niveles de riesgo país muy altos, como el caso del Ecuador. Eso quiere decir que estos bonos están en manos distintas a aquellos inversionistas originales y muy probablemente este vuelto de los bonos que no fueron recomprados con títulos en meses anteriores obedece a una intencionalidad justamente de que lleguen a su vencimiento porque puede que estén en manos de determinados tenedores quienes pueden tener injerencia en todo este manejo. Economista de la Torre, mucho se dice o se responsabiliza por parte de las actuales autoridades que es deuda que fue adquirida por la administración anterior, deuda que fue contratada para realizar obra, al menos se hizo obra. En esta administración también se ha acudido a endeudamiento, pero no se ve obra. En la administración anterior se dice, por parte de las actuales autoridades, también se pagó deuda, pero el porcentaje que se pagó para deuda fue inferior al que se destinó para el tema social, como educación, salud, etcétera. Y en la actual administración se paga deuda con un porcentaje mayor al que se destina para estos sectores. ¿Cómo mira usted este tema, que se continúe achacando a la anterior administración de los problemas económicos cuando la actual tiene ya prácticamente 3 años, está ya en su último año de gestión? Primeramente, inclusive en redes sociales se ve ciertos criterios totalmente desatinados que echan la culpa al gobierno anterior y dicen, claro, se está pagando una deuda que ustedes contrataron. A quienes emiten esos criterios yo les preguntaría si es que tienen tarjeta de crédito, porque seguramente en este momento están tratando de refinanciar sus saldos con las entidades financieras y habría que preguntarles, bueno, es su culpa para que tienen una tarjeta de crédito. De la misma manera, el país se endeudó en su momento para atender determinadas necesidades, financiar determinados proyectos. Y aquí viene la segunda parte de la explicación. De acuerdo a la normativa vigente, tanto en la Constitución como en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se establece claramente que la deuda pública puede tener dos usos exclusivamente. El primero, que es inversión pública. ¿Qué quiere decir eso? Construcción de carreteras, proyectos hidroeléctricos, construcción de hospitales, de escuelas, etcétera. Y la segunda utilización es para poder pagar deuda siempre y cuando la nueva deuda se la consiga en mejores condiciones que la que se paga con esos recursos. Situación que no se ha dado de ninguna manera, justamente evidenciada por el altísimo riesgo país que el país ha ido enfrentando en estos últimos meses y no se diga en los meses anteriores. Vamos con algunos datos. Cuando el gobierno actual se hizo cargo, el riesgo país estaba en alrededor de los 550, 600 puntos. Para diciembre de 2017, 7 meses de este gobierno, el riesgo país estaba en 430 y el financiamiento podíamos conseguirlo a tasas del 7%. Pero a partir del mes de mayo de 2018, ese riesgo país se incrementó
y ha tenido etapas de fluctuación importante, pero en niveles que incluso llegaron a los 1.000 puntos y ahora estamos hablando de 6.000 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier deuda que se contrató a partir de mayo de 2018 fue mucho más onerosa que la que se contrató en épocas anteriores y por tanto no se estaría justificando el uso de esos recursos para pago de deuda anterior. Y por otro, como usted, Licenia, muy bien indicó, ¿dónde está la inversión pública? No la podemos ver, que supuestamente debió haberse realizado con el endeudamiento de estos últimos 2 o 3 años. Una última inquietud de mi parte. Con el aparato productivo totalmente paralizado por la crisis sanitaria, con una población imposible de atender su demanda crediticia y de pagar esos créditos, con una situación crítica a nivel global, la economía ecuatoriana difícilmente va a poder recuperarse y se requerirían medidas extremas. Y yo sigo insistiendo en este ejemplo, como las que adoptó el presidente salvadoreño, el presidente Bukele, para que podamos enfrentar conjuntamente la crisis economista de la Torre. Exactamente, Washington. Y aquí hay que entender un concepto bien claro. Nosotros vivimos bajo un esquema económico desde hace más de 2 siglos del capitalismo, que se ha caracterizado por la acumulación permanente de riquezas. Es decir, existe un ahorro en términos de infraestructura y en términos de capital financiero impresionante en el mundo, y no se diga en el Ecuador, sino que esta acumulación que viene a nivel mundial desde hace más de 2 siglos está en muy pocas manos. Entonces, hay los recursos que nos permitan solventar este otro problema, que es en cambio de flujos. ¿A qué me refiero con flujos? Es decir, en este momento no podemos producir, estamos en nuestras casas guardando cuarentena, eso significa que cae la producción. Evidentemente también ha caído el consumo y es lo que se tiene que tratar de sostener de alguna manera a través de diversos mecanismos. Entonces, teniendo un problema de flujo que podríamos decir que es coyuntural, es decir, son algunas semanas, quizás meses de paralización productiva, existen ahorrados, existen guardados recursos de las sociedades que tienen que destinarse justamente para poder atender este problema de los flujos. ¿Eso qué es lo que significa? Que como sociedad vamos a tener que acceder a esos recursos acumulados que están en determinados sectores y lo que tenemos es que establecer los medios para poder hacer las transferencias de esos recursos. Solo pensemos en esto. La banca privada nacional generó utilidades por 560 millones de dólares el año anterior, récord histórico de utilidades. ¿Dónde están esos recursos? Asimismo, otros grandes grupos empresariales, ¿dónde están los recursos de la remisión tributaria? 4.600 millones de dólares que dejó de recaudar la caja fiscal. No es que se pierden, pues eso está en manos de alguien y ahora sí, desde una perspectiva de solidaridad, de entender de que quien ha logrado esa acumulación lo ha logrado a costa de una sociedad que está detrás y que ahora necesita de esos recursos porque está sufriendo, está viéndose afectada en su vida. Es el momento de establecer esos mecanismos como lo están haciendo otros países, con donación de deudas, transferencias directas de dinero a los bolsillos de los ciudadanos. El mismo Trump está anunciando que va a implementar un programa masivo, como él decía, para darle un cheque a cada ciudadano estadounidense para que pueda paliar de alguna manera esta problemática, préstamos multimillonarios a sus empresas con tasas de interés de cero inclusive, cuando acá, como decía, tenemos analistas que nos dicen, echémosle la mano a los servidores públicos, pongámosle un impuesto a los automóviles de más de $20,000, ese tipo de cosas que van hasta en contra de la lógica, van en contra de la ética, y yo diría van hasta en contra de una sensibilidad humana de estas personas que están promoviendo este tipo de ridiculeces. Sin duda. Le queremos agradecer, economista. Mire que lo que usted dice es absolutamente cierto. Economías como la alemana, por ejemplo, Angela Merkel acaba de anunciar que no descarta nacionalizar empresas si el impacto del coronavirus se descontrola. Imagínense.
Así ¿Qué es, y opina usted de eso? Diseña, ahí también viene otro elemento que está detrás de todo esto y que atraviesa completamente todo análisis económico, es la importancia que tienen los estados para poder enfrentar este tipo de situaciones, porque la empresa privada, bajo ese individualismo y esa libertad de mercado irresponsable, nunca va a poder mirar hacia la sociedad desde una perspectiva solidaria y de cooperación. Entonces, en términos institucionales, ¿a quién le toca cumplir con ese papel? Es al Estado ecuatoriano. Y ahí están muchos de los adalides del Fondo Monetario Internacional, de la liberalización de los mercados. Este momento están exigiendo que el Estado ecuatoriano sea el que enfrente de la mejor manera posible este tema de salud pública bastante complicado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sin un Estado fuerte, sin un Estado que establezca liderazgos en la conducción de acciones en situaciones críticas, estamos perdidos. Muchísimas gracias al economista Carlos de la Torres, ministro de Finanzas. Con esto nos despedimos, Guacho, ya nos tocó irnos. Gracias por su sintonía, amigos. Un buen día para todos. Buen día. Gracias.